Hay películas que no solo se ven, sino que se quedan contigo incluso después de que terminan, como una idea incómoda que no desaparece. The Truman Show es una de ellas. A simple vista parece la historia de un hombre normal con una vida normal. Una casa, un trabajo, una esposa, amigos y una rutina estable. Nada parece fuera de lugar, pero hay un detalle que lo cambia todo. Truman no sabe que su vida entera está siendo transmitida como un programa de televisión. Cada persona que lo rodea es un actor, cada conversación está escrita y cada momento importante de su vida ha sido diseñado. Lo inquietante no es solo lo que le está pasando a él, sino la pregunta que deja en el aire: ¿qué tan real es la vida que tú estás viviendo? Porque a veces la diferencia entre libertad y control no es visible, solo se nota cuando empiezas a cuestionarlo todo, y ahí es donde realmente empieza esta historia. Después de conocer la premisa de la historia, la película nos presenta a Truman Burbank, un hombre cuya vida parece ser el ejemplo perfecto de estabilidad. Vive en Sea Haven, una ciudad donde todo luce impecable, las calles están siempre limpias, los vecinos son amables, el tráfico prácticamente no existe y cada día parece desarrollarse exactamente igual que el anterior. Es el tipo de lugar con el que muchas personas sueñan, un sitio donde aparentemente no hay espacio para el caos. Truman también parece tener la vida resuelta. Está casado, tiene un empleo estable como vendedor de seguros y mantiene una rutina que repite casi sin pensar. Cada mañana sale de casa, saluda a los mismos vecinos con una sonrisa, compra el periódico en el mismo lugar y recorre el mismo camino hacia el trabajo. Todo ocurre con una precisión casi perfecta, como si el mundo entero estuviera sincronizado para que nada escapara de su control. Pero precisamente ahí es donde la película comienza a jugar con el espectador, porque mientras Truman ve esa rutina como algo completamente normal, nosotros empezamos a sentir que hay algo extraño, no porque ocurra algo fuera de lo común, sino porque todo resulta demasiado perfecto. Las personas parecen actuar de manera exageradamente amable, las conversaciones suenan ensayadas y cada rincón de Sea Haven transmite una sensación de artificialidad difícil de explicar. Lo interesante es que Truman nunca cuestiona esa realidad, y es lógico que no lo haga. Desde que nació, ese ha sido el único mundo que ha conocido. Nunca ha tenido un punto de comparación que le permita pensar que existe algo distinto. Para él, esa ciudad no es una ilusión, es simplemente su hogar. Ese detalle hace que la historia resulte mucho más inquietante, porque cualquiera de nosotros aceptaría como normal el entorno en el que ha vivido toda su vida. Si nunca has conocido otra realidad, ¿cómo podrías sospechar que la tuya es falsa? Esa es la primera gran idea que plantea la película. No siempre vivimos engañados porque alguien nos obligue, sino porque muchas veces jamás hemos tenido un motivo para cuestionar aquello que siempre dimos por hecho. Esa aparente tranquilidad comienza a romperse de una forma tan absurda que cualquiera pensaría que se trata de una simple coincidencia. Mientras Truman sale de su casa como cualquier otra mañana, un enorme reflector cae del cielo y se estrella justo frente a él. La explicación que recibe por la radio es que se desprendió de un avión. Esta es una noticia urgente. Una aeronave en problemas comenzó a desprender partes cuando volaba sobre Sea Haven hace unos minutos. Y aunque suena poco convincente, Truman decide seguir con su día. Ese es el primer error del sistema. Un pequeño fallo que, por sí solo, no demuestra nada, pero que deja sembrada una duda. Y lo interesante es que a partir de ese momento, esos errores empiezan a acumularse. Poco después, mientras conduce, la radio de su automóvil comienza a interferirse y Truman escucha una conversación que describe cada uno de sus movimientos en tiempo real. Al principio parece una transmisión sin importancia, pero rápidamente entiende que alguien está narrando exactamente lo que él está haciendo. Cuando intenta comprobarlo, la señal desaparece de inmediato, como si alguien hubiera corregido el problema antes de que pudiera descubrir la verdad. Sin embargo, el momento que realmente cambia su forma de ver el mundo no ocurre ese día. Esa duda ya existía desde hace años atrás, cuando conoció a Sylvia. A diferencia de todas las personas que lo rodeaban, ella no seguía el guión. Antes de que pudieran separarla de él, Sylvia alcanzó a decirle que todo era mentira, que las personas a su alrededor eran actores y que debía salir de Sea Haven si quería descubrir la verdad. En ese momento, Truman creyó que simplemente estaba confundida. Pero con el paso de los años y después de todos esos sucesos aparentemente inexplicables, aquellas palabras comienzan a cobrar sentido. Por primera vez, la posibilidad de que su vida no sea tan perfecta deja de parecer una locura.
Y aquí la película no convierte a Truman en un hombre que descubre la verdad de un momento a otro, lo transforma en alguien que empieza a observar, alguien que deja de aceptar todo automáticamente y comienza a hacerse preguntas, porque casi nunca cambiamos nuestra forma de pensar por una sola experiencia. Cambiamos cuando muchas pequeñas dudas empiezan a unirse hasta que ignorarlas se vuelve imposible. Después de tantas señales, Truman deja de buscar explicaciones y empieza a buscar pruebas. Ya no mira a las personas como simples vecinos, ahora las observa con atención, intentando descubrir si realmente actúan de forma natural o si todo lo que ocurre a su alrededor sigue un patrón perfectamente planeado. Cuanto más observa, más evidente se vuelve que algo no encaja. Las coincidencias empiezan a ser demasiado frecuentes para seguir llamándolas casualidad. Decidido a descubrir la verdad, Truman intenta abandonar Sea Haven. Sin embargo, cada intento termina de la misma manera. Un obstáculo aparece justo cuando está a punto de salir. Cuando decide conducir, el tráfico bloquea cada camino posible. Cuando busca otra alternativa, siempre ocurre algo que lo obliga a regresar. Todo parece diseñado para mantenerlo exactamente donde está. Es entonces cuando Truman comprende que el problema ya no es una ciudad extraña. El problema es que el mundo entero parece estar impidiéndole avanzar. Pero en lugar de rendirse, ocurre todo lo contrario. Cada nuevo obstáculo fortalece aún más sus sospechas, porque cuando alguien hace todo lo posible para impedirte descubrir una verdad, lo primero que piensas es que esa verdad realmente existe. Y así por primera vez en toda su vida, Truman toma una decisión que nadie esperaba: dejar de vivir la vida que otros habían preparado para él y arriesgarlo todo con tal de descubrir qué había al otro lado del horizonte. La única forma de descubrir la verdad era hacer aquello que más miedo le daba. Desde niño le habían hecho creer que el mar era un lugar peligroso. La supuesta muerte de su padre no había sido una simple tragedia, había sido una herramienta para mantenerlo encerrado. El miedo era la última barrera que todavía lo retenía dentro de Sea Haven. Aún así, Truman decide avanzar. Mientras navega, el programa hace todo lo posible por detenerlo. El mar se convierte en una tormenta, las olas aumentan de tamaño y el viento amenaza con destruir la embarcación. Pero incluso cuando su vida parece correr peligro, Truman continúa adelante. Y es precisamente ese momento el que define al personaje, porque ya no está luchando únicamente por escapar de un programa de televisión. Está luchando por recuperar el derecho a decidir su propia vida, aunque la respuesta que encuentra al otro lado no sea la que espera. Cuando finalmente la tormenta termina, Truman descubre algo imposible. Su barco choca contra una enorme pared pintada de azul. El horizonte que había visto durante toda su vida no era el final del océano, era el final del escenario. Después de subir las escaleras, escucha por primera vez la voz de Christoph. Truman. El hombre que había controlado cada instante de su existencia desde el día en que nació. Christoph intenta convencerlo de quedarse. Le dice que el mundo exterior es mucho más cruel que el que él creó para protegerlo. Y durante unos segundos, esa idea incluso parece tener sentido. Después de todo, Truman nunca había conocido otra realidad. Pero entonces ocurre el momento que convirtió a esta película en una de las más recordadas de la historia del cine. Truman sonríe, se despide con la frase que había repetido toda su vida y atraviesa la puerta hacia un mundo completamente desconocido. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y quizá ese sea el verdadero significado de The Truman Show. No habla solamente de un hombre atrapado dentro de un programa de televisión. Habla de cualquiera que alguna vez ha vivido siguiendo expectativas ajenas, atrapado por el miedo o por una rutina que nunca se atrevió a cuestionar. Porque la libertad no consiste en vivir una vida perfecta, consiste en tener la posibilidad de elegir, incluso cuando esa elección implica enfrentarse a la incertidumbre. Y al igual que Truman, muchas veces el primer paso hacia una vida auténtica comienza justo cuando decidimos abrir una puerta sin saber qué hay al otro lado. Quizá por eso sigue siendo una película tan vigente, porque aunque ninguno de nosotros viva dentro de un gigantesco programa de televisión, sí vivimos rodeados de expectativas, opiniones y rutinas que muchas veces aceptamos sin detenernos a cuestionarlas. Desde pequeños aprendemos qué estudiar, cómo debemos comportarnos, qué significa tener éxito e incluso cuál se supone que debe ser el camino correcto para vivir. Y muchas veces seguimos ese camino simplemente porque siempre ha estado ahí. Eso es precisamente lo que hace tan poderosa esta historia. Nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos son realmente nuestras y cuántas simplemente son el resultado del mundo en el que crecimos? Al final, el mayor miedo de Truman no era descubrir que toda su vida había sido una mentira. El verdadero miedo era dar el primer paso hacia un lugar completamente desconocido. Y esa es la razón por la que tantas personas conectan con el final de esta película.
porque en mayor o menor medida todos hemos tenido alguna puerta frente a nosotros. Cambiar de trabajo, terminar una relación, empezar un proyecto o tomar una decisión que da miedo porque no sabemos qué habrá al otro lado. La diferencia está en que algunos deciden quedarse donde todo parece seguro y otros, como Truman, aceptan la incertidumbre con tal de vivir una vida que realmente les pertenezca.